pongo a grabar, perdón. Y bueno, seguimos. Seguimos. Algunos ya me respondieron. Esto les dio 0,017. ¿Sí? Y acá algo. ¿Sí? Algo que debemos de tener en cuenta. Porque ahora la forma correcta de expresar la medida o la medición que estamos haciendo va a ser el promedio, ¿sí? El promedio que habíamos calculado anteriormente, que era 3,07, más menos sigma, ¿sí? Y sigma es esto. Esto que es error medio cuadrático, ¿sí? Nosotros le llamamos así en otra materia que van a ver más adelante, se llama desvío estándar. ¿Sí? Pero es lo mismo, nos indica la dispersión en las mediciones que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, si yo quiero expresar de forma correcta la medición que tenía, X va a ser el promedio, 3,07 milímetros, ¿cierto? Más menos, y acá les hago una pregunta. Si yo estoy usando la centésima, ¿sí? Y si bien acá usé 3 decimales, ¿cuánto debería escribir acá? Para no cometer un error. 0,01. Cerca, te está faltando 0,2. 0,2. El redondeo. 0,02. 0,02. ¿Sí? Acá le agregan milímetros. Y yo no puedo escribir estos 3 decimales acá, porque me está aclarando el ejercicio que yo mi medición la estoy realizando al centésimo de milímetro, ¿sí? Y si yo escribo estos 3 decimales, que nos da mediante un cálculo, va a ser al milésimo de milímetro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Bien, bien, me alegro. Y bueno, eso es con respecto al error medio cuadrático o cuando tienen varias medidas, ¿sí? Cuando tienen varias mediciones. Bueno, y después de esto, nos vamos al ejercicio Profe, una 31. pregunta antes que... Sí, Angélica, dime. ¿Cómo se llamaba esa ecuación? La que usted hizo para sacar el error medio cuadrático. ¿Así Eso, nomás? sí, error medio cuadrático es esta de acá. Sí, Ajá. error medio cuadrático. Porque es sigma, mira, es lo mismo que estamos calculando acá arriba. Bueno, yo les quiero compartir la guía acá. El ejercicio 31. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer o quién quiere leer el ejercicio 31? Mientras yo voy borrando la Leo, pizarra. Sí, por favor. suman dos longitudes. La primera, L1, es igual a 124,2 centímetros. Fue medida con 1 medio de error. La segunda, L2, es igual a 32,4 centímetros. Fue medida con 2 décimos de centímetros de error. Esa suma ha dado a 154,4 centímetros más menos 0,4 centímetros. B. 106,4 centímetros más menos 0,7 centímetros. C. 154,6 centímetros más menos 0,4 centímetros. D. 156,6 centímetros más menos 0,7 centímetros. E. 156 centímetros más menos 1 centímetro. F. Ninguna de las anteriores suma es correcta. Bueno, ahora,
Bueno, ahí dejo de compartir, ¿sí? Yo tengo acá estos tableros, ¿sí? ¿Alguno trabajó en alguna carpintería alguna vez? ¿Nadie? ¿Los varones? Sí, yo. Bueno, yo tengo estos tableros, ¿sí? Tienen de espesor 15 milímetros. Este era 14, pero bueno, redondeemos a 15. ¿Sí? 15 milímetros de espesor, ¿sí? Y esa medición puede tener un error absoluto. Nosotros ya vimos, ¿cierto?, que es error absoluto. Entonces, si yo digo que esto es 15 milímetros, más o menos 1 milímetro, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? El espesor de este tablero puede ser 16 o 14 centímetros. muy bien, Angélica, ¿Puede ser? 16 Milímetros. o 14 milímetros, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo uso cola, ¿sí?, una prensa, junto a estos dos tableros? ¿Sí? Hay dos de la misma medida. Yo puedo decir cuánto va a ser este espesor ahora. $30 milímetros, ¿sí? Porque sumo 15 más 15 es lo más fácil. 30. Y puedo decir más menos 1 milímetro. No. No, ¿sí? Más Y menos 2 eso es... milímetros. Exacto, ¿sí? Ahí vamos a tener lo que es la propagación o la acumulación de errores, ¿sí? Yo puedo seguir agregando tableros, ¿sí? Acá tengo otro, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, si tengo 5 tableros, para hallar el espesor, multiplico 15 por 5, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser 15 por 5? 75. 75. Y acuérdense, cuando es suma o cuando es resta, los errores absolutos de las cantidades que estén sumando, mejor dicho, los errores absolutos de cada una de estas cantidades va a ser equivalente al error absoluto de la nueva dimensión que están hallando. ¿Quién tiene el micrófono prendido puede apagar, por favor? Que ahí está un compañero dijo. Listo, gracias. Entonces, voy a tener 5 tableros, ¿sí? 15 milímetros cada uno de estos de espesor, voy a tener 75, ¿cierto? Entonces, tengo 75 milímetros y el error absoluto va a ser acumulable, ¿sí? Voy a tener 1 milímetro de este, otro milímetro de este, otro milímetro, otro y otro, ¿sí? Sumo 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuánto error absoluto va a tener esa suma de cantidades? 5. 5 milímetros. 5, ¿cierto? Entonces, el error absoluto para la suma o restas es acumulable. Entonces, estos tableros yo voy a encolar, ¿cierto? Voy a encolar y voy a decir que el tablero resultante va a ser uno de 75 milímetros de espesor, más o menos, ¿cuánto? 5 milímetros. Más o menos 5 milímetros. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está, con un ejemplo gráfico sencillo, quiere decir que este nuevo espesor puede ser 80 milímetros o va desde 80 hasta 70, ¿cierto? Listo. Sirvieron de algo mis tableros. Lo mismo para las restas, ¿sí? Para la resta de cantidades. En la resta de cantidades no es que se restan los errores absolutos. Ojo, en resta de cantidades también se van a restar los errores absolutos, ¿sí? Quiere decir que si yo empiezo acá con 75 más menos 5 milímetros, ¿sí? Y
de casualidad se despega uno de estos tableros, ¿sí? Y por teoría yo sé que cada tablero tenía más o menos 1 milímetro. Entonces lo que me queda acá, ¿cuánto va a ser de espesor? Tengo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 por 15, 60 milímetros, ¿cierto? ¿Y el error absoluto cuánto sería? 4. No, el error absoluto no se resta. Yo tenía 75 más menos 5, ¿cierto? Sí. Se despega 1, ¿sí? Por mala calidad. Y esto, ¿sí? O el error absoluto de 5 que tenía, se va a seguir acumulando. ¿Cuánto tenía cada uno de estos tableros? 1 milímetro, ¿se acuerdan? Entonces, el error absoluto en ese despegue de este tablero, en esa resta, va a ser 5 más 1. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. 6, ¿sí? Acuérdense, tanto para la suma o para la resta es acumulable el error absoluto, ¿sí? Entonces, esto sería 60 más menos, ¿cuánto? 6 milímetros. 6 milímetros. Muy bien, Diego. Gracias. Sí. ¿Sí? Profe, Suman entonces cinco. se restan las cantidades, pero se suman los errores Los- absolutos. Exacto, Iván. Iván, Diego, no sé quién habló. Sí, se restan las cantidades y los errores absolutos se suman. ¿Sí? Ahora, del ejercicio, nos dieron medida y error absoluto. ¿Sí? Error absoluto 1. ¿Quién me dice cuánto es? Más atentos. Está escrito. 0,5 centímetros. Muy bien. 0,5 centímetros, porque nos dicen medio centímetro. Y el error absoluto del siguiente, o del número 2, 0,2. 0,2 centímetros. Entonces, sencillo, ¿cierto? Más sencillo no puede ser. La suma de estas longitudes, ¿sí? Entonces yo sumo 124,2 más 32,4, ¿sí? ¿Cuánto sería esa suma? 156,6. Muy bien. Entonces, 156,6 centímetros. Más menos, ¿qué me falta? El error absoluto 0,7. de la suma. ¿Sí? Y el error absoluto de la suma va a ser delta 1 más delta 2. Muy bien el que respondió, que es estos dos errores. ¿Sí? 0,7 centímetros. Y eso es lo que escribo acá. 0,7 centímetros. Y ahí lo que les tocaría sería seleccionar la respuesta correcta. ¿Sí? Profe, ahí alguien se perdió. ¿En dónde? A ver. Bueno, Sabrina, ¿dónde te quedaste? Desde donde puso 0,5 centímetros por ahí. Acá. Ah, eso está escrito. ¿Sí? O no sé si fue antes de eso que hiciste algo o... Bueno, eso es un dato que está escrito. ¿Sí? Ahí te voy a compartir la pantalla. Si bien yo no lo escribí al inicio, ¿sí? Porque si no ya perdía... Yo quería que se enfoquen en la explicación de los tableros. ¿Sí? Me están dando, acuérdate que una medición siempre es la medición más menos el error absoluto, ¿cierto? Y acá en el enunciado me está diciendo que L1 es 124,2 centímetros, ¿cierto? Eso es la medición, eso es M. ¿Cuánto sería el error absoluto?
Está escrito acá. Medio centímetro de error. ¿Cuánto es medio centímetro? ¿O cómo se expresa? 0,5. ¿Sí? En el siguiente me dice 32,4 centímetros con 2 décimos de centímetro. Si nosotros hacemos la división 2 dividido 10, es lo que uno de sus compañeros me dictó, 0,2, ¿sí? Que es lo que está acá. 0,2 centímetros, 0,5 centímetros. De ahí salen esos valores, Sabrina. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Errores absolutos para cada medida que me estaba dando el enunciado. ¿Sí? Sumo 0,5 más 0,2, 0,7. Y ahí está el resultado. Ahora sí, esta es como la introducción, la parte fácil de lo que vamos hasta ahora. Vamos a ir cuando hay un producto. ¿Sí? Lo que les había explicado hace rato, ¿sí? Ya sea para superficie o para volumen de madera, que es todo lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces, para el volumen yo voy a multiplicar 3 dimensiones, ¿cierto? 1, 2, 3. Cada una de esas medidas va a tener un error absoluto. Y eso es lo que debo de darme cuenta en el enunciado. ¿Sí? Si alguno de ustedes vio el segundo video que les mandé, no sé si vieron todos, si no tuvieron la oportunidad, véanlo después, porque ahí está explicado más detenidamente, ¿sí? La interpretación del enunciado, ¿sí? Que es lo más, es lo que, donde tienen que poner toda su concentración es en el enunciado, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer en el ejercicio 32. Y lo que yo quiero es que, más allá de que alguien lea, ¿sí? Cada uno lea por su cuenta y después me digan, ¿sí? La longitud es tanto y el error absoluto tanto, ¿sí? Porque está todo escrito. Está todo escrito y tienen que interpretar. Así que lean el ejercicio 32. Largo 32,2 Gracias, Angélica. 32,2 centímetros, ¿cierto? ¿Qué más? centímetros. Ancho 4,6 centímetros. Muy bien. Espesor 8,22 milímetros. Bien. Y ahí viene la parte donde tienen que interpretar, ¿sí? Porque me van a decir el error absoluto de la longitud, error absoluto del ancho y error absoluto del espesor. ¿Quién me dice? El error absoluto del largo sería 0,2 2 centímetros. centímetros. Muy bien. 0,2 centímetros. Para el ancho, 0,1 centímetros. 0,1 centímetro. ¿Cierto? Porque me Un dice milímetro, profe. una regla milimetrada. Y ya habíamos visto, y en esta clase también les dije, para un instrumento, menor división en la escala que éste tenga. Entonces, milimetrada va a ser 1 milímetro, o lo pueden expresar como 0,1 centímetro. Muy bien. Y para el último, para el micrómetro. 0,01 centímetros. Muy bien, 0,01 centímetros.
Lo mismo que hace rato les dije, ¿cierto? Centésimo. Y ahora acá es centésimo de milímetro, ¿sí? Vamos a hacer 1 milímetro dividido 100. Porque si yo escribo 0,01 centímetros, es otra medida. Entonces, me dice, calcular el volumen del prisma expresando correctamente el error, ¿sí? Me están hablando que va a haber una propagación del error, ¿sí? La forma correcta sería expresar el volumen más menos delta de B, ¿sí? Y delta, ya saben que esto es error absoluto. B, o el volumen, toda la secundaria nos enseñaron cómo se halla el volumen de un prisma. Multiplicando sus dimensiones, ¿cierto? Sí. Entonces, largo por ancho por espesor. ¿Puedo multiplicar estos tres así nomás o qué me está faltando? Tengo que pasar a centímetros el último Cambiar dato. Exacto, ¿cierto? ¿Cuánto sería si paso a centímetros? 0,822 centímetros. Muy bien, ¿sí? Ahora, pueden calcularlo en centímetros, ¿sí? Que es lo más sencillo, porque si no lo otro sería calcular, pasar esto a milímetros y a milímetros, les va a salir un número grande nomás, ¿sí? Pero no estaría mal, ¿sí? Lo importante es que respeten las unidades. 0,822 centímetros. Y ahora sí, yo voy escribiendo acá y espero que ustedes me ayuden con la operación. Profe, sería 8,22 dividido 100. No, dividido 10, porque para pasar Ok. a milímetro es dividido 10. ¿Quién me dice cuánto es esa multiplicación? 121,8 centímetros cúbicos. 121,8. Muy bien, centímetros cúbicos, ¿sí? Centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Ahora, si alguien vio el video, ¿qué decía el video cuando, o de las clases del profesor Weber? ¿Sí? Cuando tenemos producto, porque esto es para el producto o división de cantidades. ¿Influye lo que es el error absoluto o qué error utilizo para calcular la propagación del error? El error relativo. Error relativo. Muy bien. ¿Qué dice la teoría? La teoría me dice, para el producto o división de cantidades, el error relativo de la cantidad que estamos calculando va a ser igual a la suma de los errores relativos que estamos utilizando en el cálculo, ¿sí? Entonces, ¿qué errores relativos debo de calcular? ¿O qué cantidades, ¿sí? ¿Qué dimensiones están participando en este cálculo? Largo, ancho y espesor, ¿cierto? Entonces yo Sí. tengo que calcular el error relativo para el largo, ¿sí? Error relativo para el ancho y error relativo para el espesor, ¿cierto? Sí. ¿Cómo era la fórmula de error relativo? Error absoluto sobre el volumen, sobre el valor Error. verdadero. ¿Sobre el volumen? Sobre el valor verdadero. El valor verdadero, sí. Sobre el valor verdadero que va a ser la dimensión que estamos tomando, ¿cierto? Entonces,
acá, para el largo, va a ser Mañana. 0,2 centímetros, dividido ¿cuánto? 32,2. Muy bien. Para el ancho. Cero coma uno 0,1. sobre 4,6. 0,1 dividido 4,6. ¿Qué unidad tenía el error relativo? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? Adimensional. Adimensional, muy bien, porque acá se simplifican, ¿sí? Centímetros, centímetros, centímetros. Y el último, 0,01. 0,01, muy bien. ¿Se ve en esa parte inferior? ¿Sí, no? Sí, Acá. profe. ¿Está? Sí. Si no me siguen y van tomando apuntes. ¿Y qué utilizo? ¿La medida en centímetros o la medida en milímetros? En milímetros. Así se Milímetros. simplifica. Muy bien. Cómo me gusta que O estén si no, le atentos. agregamos más un 0 y podemos usar la que está en centímetros. Claro, cualquiera de las dos va a ser correcto, porque el error relativo es adimensional. Y bueno, acá, ¿quién me ayuda con los cálculos? El primero 0, Ahora menos 0. 21. 0,21. Vamos a usar 3 decimales, ¿sí? Redondeo a 3 Había decimales. negativo, profe. No te puede dar Había- negativo. As- Es una división de dos números positivos. Mira, el primero me da 0,006. 0,06. Muy bien. El siguiente. Profe, una pregunta. 0,02. 0,21 sería. 0,22. 3 decimales les dije que utilicen. Profe, ¿por qué a mí me da 22. 6,2? Muy bien. Un número larguísimo. ¿Cómo? ¿Por qué a mí me da un 6,2? Un número, o sea, larguísimo, después por 10 a la menos 3, o sea, nada que ver. Bueno, El error relativo del largo. te da este número, Angélica, ¿sí? No es que esté mal, es notación científica, ¿sí? Sí me da Entonces, este lo que número, debes sí. de interpretar, esto les voy a explicar para Angélica y para todos los que no se pierden esa parte de la calculadora, ¿sí? Una vez les explico, este 10 a la menos 3 que está al final, me indica dividido 1000, ¿sí? O que yo voy a correr, ¿sí? Se ve ahí, 10 a la menos 3, ¿sí? No sé si se llega a ver bien, está. Se Sí, va a se ve, correr profe. 3 decimales, ¿sí? Entonces yo tengo 6,2, ¿cierto? Si yo divido 6,2 dividido 1000, esta coma que está acá, a ver si se ve, no está en la pantalla compartida, yo voy a correr 3 espacios, ¿sí? 1, 2, 3. Y acá voy a escribir la coma, ¿sí? En otro color, en amarillo, ¿sí? Y los espacios vacíos yo voy a completar con 0, ¿sí? Me olvido que esta coma está acá, ¿sí? Y si voy a redondear a 3 decimales, me fijo en el cuarto, es 2. Entonces el 6 queda con el mismo valor, 0,006. ¿Se entiende, Angélica? Sí, profe, perfectamente. Perfecto. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, pregunten, para eso estamos, ¿sí? Porque no son complicadas las cosas. Entonces, para el siguiente, haz el cálculo y redondea, ¿sí? Me habían dictado, perdón que no escuché o no tomé apunte, pero sería a 3 decimales 0,22, ¿cierto? Sí. Y el último, 0,001. Sí, también. muy bien, 0,001. Entonces, ¿qué decía la teoría?
voy a borrar esto de acá, que yo sumo, ¿sí? Hago sumatoria de errores relativos, ¿sí? ¿Cuánto? Uy, ya no me va a alcanzar el espacio. ¿Cuánto me da si yo sumo esto? $22, 28. 0,029. Bien, 0,029, ¿sí? Y eso quiero que les quede, ¿sí? Porque vamos a seguir utilizando. Entonces, yo les había dicho, o les dije al inicio, que vamos a expresar el volumen más menos delta de B, o error absoluto del volumen, ¿sí? Si escribo acá abajo, el volumen va a ser igual. Esto ya lo calculamos, que es 121,8. Voy completando. 121,8 centímetros cúbicos. Más menos, y esto nos falta calcular. ¿Sí? Voy a borrar esta primera parte, ¿sí? O con lo que empecé. Y, como la teoría me dice, la suma, perdón, ¿sí? La suma de errores relativos, o sea, el error relativo de la longitud más el error relativo del ancho más el error relativo del espesor va a ser igual a error relativo del volumen, ¿sí? O de la cantidad indirecta que estamos utilizando. Esto, por más que sean 3 términos, ya lo calculamos. ¿Cuánto es? 0,029, ¿cierto? ¿O me equivoco? 28 es, profe, no 29. 28, ¿seguro? 29. Son 3. Ah, 20. Es Estos 3. 29. 29 está bien. Ah, está bien, entonces, está bien. error relativo al volumen. ¿Cuál es la fórmula? ¿Sí? ¿Qué me dice? Raíz. Yo lo que estoy buscando acá, ¿cierto? Error absoluto de B, que no conozco. Por eso, uy, hay alguien que está esperando. Ay, admitir. Error absoluto de B, ¿cierto? ¿Dividido qué? El volumen. El volumen. ¿Yo conozco el volumen o no? Sí. Sí. Ah, ¿cuánto es? 121,8. Bien. 1,8. Entonces yo escribo el valor, no escribo como B porque yo ya sé cuánto vale B. ¿Sí? Y acá un simple despeje. ¿Sí? Esto que está dividiendo, ya saben cómo va a pasar, y delta de B va a ser entonces 0,029 por 121,8 centímetros cúbicos. Y esto es igual, ¿sí? Vamos más acá abajo. ¿Quién me ayuda con el cálculo? 3,5. 4. ¿Cuánto? Pónganse de acuerdo. 3,53. 3,53. 3,5. 3,5, ¿sí? 3,5. ¿3,5 qué? Papas, manzanas, peras, Centímetros cúbicos. centímetros cúbicos, sí, porque esto es adimensional. Esto tiene unidad y me queda centímetros cúbicos. Y eso es lo que me piden acá. Más, menos 3,5 centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Sí, voy a escribir acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes mantienen un orden, ¿sí? Cuando estén resolviendo y sepan qué están haciendo, no se van a confundir, ¿sí? Pero siempre ordenados, es lo más importante. Porque no es solo usar las fórmulas, ¿sí? Tienen que saber el orden y cómo usar esas fórmulas. Bueno, a ver, ¿nadie tiene ninguna duda? O sea que yo les puedo preguntar ahora, les puedo dar un problema sorpresa y van a resolver. Ni ahí. Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a Obvio. ver qué más hay en la guía.
A ver, el 32, el 33. Bueno, el 33, traten de hacer, es igual que el primero que hicimos hoy. Y profesor, podemos hacer el Profe. 34, ¿no? Por más que esté explicado acá, porque otro ejercicio de propagación para producto, división, no hay. Sí. O usted El primer ejercicio que desarrollaste ¿sí? era de suma, el segundo ¿de qué figura era? ¿Un prisma? Sí, no, el primero que hice fue el 28 de mediciones repetidas. Que hallamos el No, sí, promedio. pero el primero que hiciste de Sí, propagación. de suma de longitudes, el Está 31. bien. Está. Y el segundo era un prisma. El prisma, el 32. Está. Entonces se puede hacer uno de un cilindro, por ejemplo, que ahí hay 2 veces el diámetro, para considerar que varía un poquitito. Es un cilindro el esfera. ¿Ese Claro. es el que querés hacer? Está perfecto, sí. Un cilindro, una esfera está bien. Sí, o... Bueno, sí, O generar un ejercicio como si fuera un cilindro, para explicar qué pasa cuando es 2 veces la misma medida. Bueno, entonces eso voy a hacer. Ahí falta un minuto y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Voy escribiendo unos... Voy a considerar entonces unos valores, ¿sí? Para un cilindro. Bueno, entonces borro acá y nos volvemos a conectar cuando se corte. Profe, ¿por qué en el último punto hay un problema de traducir del inglés al español? Para que aprendan inglés. Tienen inglés 1 e inglés de 2 después. Para eso. A ver. Entonces, vamos a hacer un prisma.